El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Piden reabrir investigación de Procuraduría de la Ética contra expresidente Solís Rivera por caso de cemento chino. Oposición señala debilidad del gobierno ante acuerdo con sindicatos de la Caja. Dictaminan nueva regulación de huelgas. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión Especial dictaminó de forma positiva la regulación de las huelgas en el país. La intención es no lesionar el derecho que tienen los trabajadores de ir a paro, pero sí evitar que los ciudadanos se vean perjudicados. Los servicios esenciales en donde estarán prohibidas las huelgas son los relacionados con la vida, la salud y la seguridad de las personas. Servicios de salud en todos los niveles de atención, a saber como hospitalización, atención domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio, farmacia, lavandería, cirugía y emergencias, entre otros. Todos los servicios de policía pública, controladores aéreos, migratorios, transporte ferroviario, servicio marítimo de carga y descarga de muelles, medicamentos, equipo médico, fuente de energía y servicios de transporte, asimismo como todo el trabajo desarrollado por bomberos, búsqueda de personas de rescate de víctimas, atención de desastres o emergencias, así como el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario, aguas residuales, energía eléctrica, averías, telecomunicaciones, importación, transporte, distribución y suministro de combustible, comedores escolares, cuidado de niños, adolescentes y adultos mayores y personas con discapacidad, asimismo como todo el servicio de autopsia y entrega de cuerpos y servicios judiciales en materia laboral. También se definieron los servicios de importancia trascendental, en donde se permitirá la huelga, pero bajo condiciones de prestación de servicios mínimos, los cuales deben ser acordados por las partes, el cual deberá resolver en un plazo de 3 días con audiencia a las partes contrarias. El plazo máximo de una huelga en servicios de importancia trascendental es de 10 días naturales y luego los trabajadores deberán volver a sus labores. Se trata también de la recolección de desechos, labores y carga y descarga de muelles y atracaderos, impedimentos de salida del país, elecciones nacionales, plebiscitos, servicios bancarios, administración de justicia, aduanas y atención a pasajeros en puertos, aeropuertos y fronteras. El servicio educativo será de orden estratégico y se establece en esta nueva ley que durante la huelga se deberá mantener el personal necesario para la prestación de servicios de agua y seguridad, con el fin de que cada centro educativo permanezca abierto y los que deseen no ir a huelga puedan permanecer en la institución. Deberá haber un acuerdo entre las partes para garantizar ese servicio mínimo, si no lo define un juez de trabajo en un plazo de 3 días, y la huelga no podrá superar los 22 días naturales consecutivos o 10 días naturales discontinuos. El sindicato deberá señalar un medio electrónico para atender notificaciones y se establece un plazo a la instancia judicial para la resolución de la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Los temas de huelga contra políticas públicas y rebajos de salario quedaron pendientes para discusión vía mociones 137 si fuera necesario. Además, no se considerará pacífica la huelga que conlleve bloqueos en vías o que impidan el acceso a instalaciones o servicios públicos. El sabotaje sobre bienes públicos o las conductas que lleven un ilícito penal o que imposibiliten el derecho a laborar de los trabajadores que no se encuentren en huelga. El diputado José María Villalta Flores Estrada calificó esta propuesta como un castigo al gremio sindical donde no se garantiza el derecho a huelga. Ese conflicto que sigue latente en nuestro país llevó a la presentación de este proyecto de ley al calor del momento, producto del enojo que algunos diputados sentían y sienten contra las organizaciones que se manifestaban contra el plan fiscal y producto, hay que decirlo, de un gran odio y prejuicios antisindicales que persisten en amplios sectores de nuestra sociedad y en un sector muy importante de la clase política tradicional de nuestro país. Por su parte, el presidente legislativo y proponente de la iniciativa, Carlos Ricardo Benavides, celebró el avance de la propuesta en defensa de toda la población.
Yo estoy aquí porque estoy pensando en la gente. A mí me interesan los ciudadanos y ciudadanas de este país. No me interesa defender ni a grupos sindicales ni a intereses económicos de los más poderosos. Me interesa la gente que muchas veces se le olvida a determinados grupos políticos o personas que están en la política. Es la gente que hoy en la calle sufre las consecuencias de un movimiento irracional. Sufre porque hay algunos a los que se les ha ocurrido que la huelga y el bloqueo y el caos y la violencia contra el transeúnte son lo mismo. Los mismos que hoy están sufriendo porque no les dan servicios médicos a los que tienen derecho y porque no se los da gente que está obligada a dárselos. Por su parte, la jefa de fracción de Acción Ciudadana, Nilsen Pérez, reconoció el diálogo y la negociación con que se tramitó el proyecto de ley. Es producto también de un diálogo profundo, un profundo esfuerzo de diálogo, como los que se requieren en este país, porque la polarización es la vía más fácil, es la vía más ligera. Y aquí ha habido un proceso que lleva más de un mes, un proceso muy intenso con la participación de don Carlos Ricardo, doña Yolene y don Eric y de don Víctor Morales, pero también con la asistencia técnica y logística de la OIT. Y quiero rescatarlo porque en ese proceso además han participado organizaciones sindicales como UNDECA, el SEC, ANDE, APSE, Rerum Novarum, CMTC, y esto no es poca cosa. En tiempos donde la polarización y la crispación contribuyen con el populismo, con la vía fácil, digo yo, el esfuerzo político por el diálogo es el esfuerzo político al que tenemos que apostar. Los legisladores trabajaron este proyecto en coordinación con los sindicatos, la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Los diputados que investigaron el actuar de la Procuraduría de la Ética Pública en la desestimación en favor del expresidente Luis Guillermo Solís con respecto al caso de la importación de cemento chino solicitaron reabrir la causa y que se investigue también por parte de la Fiscalía General de la República. La investigación legislativa en una comisión especial se abrió luego de que los diputados encontraran anomalías en la notificación de la desestimación por parte de la Procuraduría a la Asamblea Legislativa. Se presenta un viernes, de manera que ya para el lunes, que era el último día hábil de trabajo de las y los diputados que iban saliendo, era imposible que a esa hora armaran una apelación. Incluso era imposible que hubiera un traslado desde la administración de esta Asamblea Legislativa a las y los diputados. Era imposible, no había forma. Entonces aquello quedó en un limbo, porque le tocaría resolver a las nuevas autoridades o un nuevo directorio entrando. Y yo, cosa que voy a profundizar, o voy a tratar de profundizar después, me pregunto, ¿cuál fue la prisa? ¿Cuál fue la prisa para entregarle a esta Asamblea Legislativa rápidamente un informe sobre el expresidente Solís, mal analizado, sin diligencia extra alguna, sin entrevista de ninguna naturaleza, sin profundización de ninguna especie, justo antes de que el expresidente dejara de ser presidente? Para algunos legisladores hubo premura y ello derivó en la imposibilidad de apelar la desestimación. A mí me parece que hay suficientes dudas respecto a la forma en que con tanta celeridad se tramitó una denuncia tan seria para haber sido resuelta en menos de 3 meses, precisamente antes, unos días antes de que concluyera el gobierno, y que se notificara un día viernes, que como usted sabe, siendo el último día prácticamente hábil de la Asamblea Legislativa anterior, daba poca oportunidad a los anteriores diputados y a los actuales de haber conocido e impugnado, ejercer el derecho de impugnación que le corresponde sobre esa resolución. Llama la atención de todos nosotros la recomendación
que le hizo en aquel entonces el procurador de la ética pública, don Ronald Víquez, donde con una ligereza impresionante, en un tiempo récord, exonera de toda responsabilidad al expresidente Luis Guillermo Solís en el caso de la importación de cemento chino. Tengo que señalar que antes de que la anterior comisión del cementazo terminara su informe, ya el presidente Solís había enviado una carta al procurador de la ética de aquel entonces, el señor Víquez, diciendo que él no tenía que ver nada en el caso y haciendo prueba de descargo. Por su parte, la oficialista Laura Guido criticó las conclusiones de la mayoría de la comisión. ¿Cuándo me parece una cosa menor cuando se busca o se hacen aseveraciones tan serias, tan severas, pero no están sustentadas de una forma argumentativa sólida que nos permitan visibilizar ahí que hayan fallas? Particularmente me preocupa, por ejemplo, la afirmación de que haya maña o que haya un proceso de notificación, premuro o una conclusión apresurada, sin que eso esté acompañado de una reflexión de los argumentos de fondo que vierte la Procuraduría de Ética Pública en la resolución que aquí ha sido estudiada. Además de la reapertura de la causa contra el expresidente Luis Guillermo Solís, la comisión pide una investigación interna a nivel de la Procuraduría, así como el envío del caso a la vía judicial. Con indignación y molestia, así reaccionó la oposición luego de conocer la negociación entre el gobierno y los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social para poner fin a la huelga que por 8 días paralizó los hospitales del país. Afirman los legisladores que el gobierno se mostró débil y mediante un acuerdo pasó por encima a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Me parece que es una incongruencia que pone entredicho el principio de legalidad que sustenta nuestro Estado democrático de derechos. Hay que tomar en consideración que bajo ninguna circunstancia un acuerdo puede estar por encima de la Ley de Fortalecimiento, que es norma legal. Veo horrorizado, con temor, con susto, con ira, cómo el Poder Ejecutivo ha abdicado. El Poder Ejecutivo ayer abdicó y se dejó chantajear por grupos sindicales de la Caja Costarricense de Seguro Social que decía que luchaban en contra de la privatización de la Caja. Las bancadas de oposición afirman que serán cautelosos con la aprobación de empréstitos que estudian en la Comisión de Hacendarios y también con el presupuesto ordinario. El gobierno está dando una pésima señal a todos los que se les está aplicando la regla fiscal. Es una carta de invitación, hagan lo mismo y les vamos a complacer. Al menos eso es lo que se ve. Y las explicaciones no convencen, por el contrario, vienen a generar más dudas de los compromisos del gobierno para hacer respetar una ley que esa es su obligación. Están incumpliendo su obligación. Y lo que está en cola en la Comisión de Hacendarios, llámese presupuestos o préstamos internacionales, en este momento nadie tiene tranquilidad para tramitarlo, porque por más cláusulas que se le puedan de aplicación, ya vimos que el gobierno no las va a respetar. Bueno, es que cuando usted ve que el mayor interés posiblemente era la recaudación del IVA y no la contención del gasto, uno comienza a pensar ahora si realmente requieren los empréstitos que vienen de camino, el CAF, los franceses, el BID, el BCIE. Bueno, hay que valorar qué es lo que se va a aprobar y qué es lo que realmente necesita el gobierno. La oficialista Laura Guido criticó que se tomen medidas contra la aprobación de los préstamos ante organismos internacionales porque su fin es reducir los impactos de las tasas de interés. Bueno, eso es tomar represalias en contra del país, porque aquí estamos hablando de cambiar deuda por mejores condiciones. Esto no es un empréstito para hacer nada en favor de unos cuantos, sino para poder tomar del presupuesto de la República lo que ya está autorizado a endeudarse el país para hacerle frente a sus gastos, tomar una parte y colocarla en condiciones que sean más favorables. Los congresistas mostraron mayor disconformidad con la sesión ante la aplicación de la regla fiscal.
El plenario legislativo aprobó la implementación de la educación dual en el sistema educativo costarricense con el propósito de que el estudiante pueda complementar el aprendizaje con la práctica en alguna empresa afín a su formación técnica. El programa admite a estudiantes del sistema público y privado mayores de 15 años. Inicialmente hemos definido que sea para personas mayores de 15 años, que sea un modelo voluntario para los centros educativos también, para las empresas y en especial para los estudiantes. Avanzamos con un proyecto de ley que efectivamente vendría a ordenar la oferta educativa con la demanda del mercado laboral, porque será el sector empresarial quien dicte cuáles son las carreras que está necesitando el mercado para poder llenar con el talento humano. Existen alternativas para establecer un modelo moderno que no implique la desprotección laboral y de seguridad social, pero al final el texto que se somete a discusión de este plenario, aunque ha tenido algunas mejoras y ha sido discutido sin duda alguna con el mayor empeño y con buena fe, no lo dudo, es un texto que nos queda debiendo en la parte de la garantía de los derechos laborales y de la seguridad social de las personas trabajadoras. Es un texto que intenta, con normas simplistas, excluir este tipo de contratos de aprendizaje de la protección que históricamente han tenido según la jurisprudencia de nuestro país, según la legislación laboral, pero también según nuestra Constitución política y los tratados de derechos humanos. En cuanto a las empresas, la ley las exime de la responsabilidad patronal, sin embargo, deberán aportar 120.000 colones mensuales por cada estudiante que admitan bajo la modalidad de educación dual. Bueno, la fortaleza del proyecto que estamos aprobando es que justamente logramos superar esa vieja discusión que no dejaba avanzar este tema sobre el tipo de relación, de si era laboral o no era laboral. Sustituimos esa discusión por dos sistemas de convenio, un convenio del centro educativo con el estudiante y otro de la empresa con el centro educativo, para que exista diferentes medidas de protección del estudiante, como la posibilidad de un seguro de riesgos de trabajo, también el seguro y también que pueda recibir una beca, una remuneración que se financia con el Fondo de Educación Dual del INA, que a su vez se financia tanto con presupuesto del INA como del aporte de las empresas que deseen participar en el modelo de educación dual. Además, se crea un fondo especial de becas administrado por el INA y por el cual dicha institución deberá aportar el 1% de su presupuesto anual. La iniciativa busca capacitar a los jóvenes con el fin de agilizar y facilitar su ingreso al mercado laboral, asimismo proporcionar a las empresas de material capacitado y probado al momento de proceder a la contratación de personal. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.